¿Sabías que todos los signos se expresan en tu carta natal? Todos, no sobra ninguno. De alguna manera siempre hay acentuaciones, obviamente. Por eso decimos, somos de Cáncer porque tenemos el Sol en Cáncer, somos de Leo porque tenemos el Sol en Leo, etc. La Luna incide muchísimo, el ascendente incide muchísimo. Pero solemos correr en este riesgo de descartar de alguna manera los signos que no forman parte central de nuestra carta natal, como si fueran signos ajenos, como si fueran signos que de ninguna manera nos fueran a impactar, lo que es un grave error. Por lo tanto, en este video vamos a explorar qué pasa con los signos que no parecen tan destacados, pero que cumplen una función en nuestra carta. Funciones a veces que pueden ser más fundamentales de lo que parecen, ¿no? Vamos a ver. Con esta cara de dormido que tengo, estoy grabando este video en una mañana, me pintó. Así que bueno, sepan disculpar las ojeras y esas cosas. Bueno, ¿qué pasa con esto? Lo que se suele marcar, ¿no? Siempre se expresa como simbolismo fundamental de una carta natal lo que se conoce como el gran tres, la tríada, el ascendente, el sol y la luna, ¿no? Por lo tanto, si tenemos el sol en Sagitario, bueno, Sagitario va a ser un protagonista importante de nuestras energías astrales, de la carta, ¿no? Si tenemos la luna en Escorpio, Escorpio va a ser un simbolismo fundamental, este refugio emocional, escorpiano en este caso. Si el ascendente está en Virgo, Virgo va a ser un simbolismo fundamental en esto de cómo nos expresamos hacia el afuera, este camino de aprendizaje con el que se conoce al ascendente y demás. Y obviamente el signo de nuestro Venus, de nuestro Mercurio. Lo importante es entender que todos los signos juegan, cumplen un rol en nuestra carta. Primero y principal, cualquier planeta que toque un signo zodiacal en nuestra carta se va a expresar de la manera de ese signo. Por eso no tenemos que ser de Aries solamente para entender cómo puede expresarse Aries en nuestra carta. En mi caso, yo soy de Piscis y tengo ascendente Piscis y luna en Géminis. Por lo tanto, podría decir, bueno, Aries no cuenta. Pero tengo Mercurio y Venus en Aries. Es decir, si entendemos el simbolismo de esos planetas, para eso tenemos que entender el simbolismo planetario en general, y para eso pueden conseguir mi libro Astrología Creativa, en donde abordo el simbolismo de cada planeta. Pero bueno, si entendemos, por ejemplo, que Mercurio tiene que ver con cómo nos expresamos, cómo nos comunicamos, cómo utilizamos la palabra, el intelecto, bueno, ahí entiendo de qué manera Aries puede influenciar en mi vida, influir, ¿no? En mi vida. También una cosa ariana de Mercurio en Aries, esto de decir la primera palabra que se me pasa por la mente, aunque esa palabra exista o no. A veces inventa palabras, pero bueno, influir sería la palabra, el concepto. Influenciar, no sé. Pero bueno, Aries, Mercurio en Aries va directo. Se entiende lo que tiene y hay que entender las virtudes, ¿no? Aries es directo, es claro, es franco. A veces puede ser un poco impulsivo, a veces puede decir las cosas sin pensarlas demasiado, sin prepararlas tanto, sin elaborarlas, cosa que en estos videos a veces queda evidente, en donde uno se pone a hablar, habla, y a veces escapa alguna cosa que después me hacen notar en comentarios, che, dijiste tal cosa, y Mercurio en Aries pasó por arriba ese. Pero bueno, virtudes, la velocidad, la franqueza, esto lo directo, un lenguaje claro, no tan rebuscado y con los defectos que pueden surgir de la impaciencia, la imprudencia, etc. Todo eso está de alguna manera en mi manera de expresarme a nivel, desde mi Mercurio en Aries precisamente. Por lo tanto, lo pongo como ejemplo para entender que podemos no ser de un signo, como yo no soy de Aries, pero si tenemos un factor en tal signo, eso se va a expresar de esa manera. Mercurio puede ser cómo nos comunicamos. Pensemos en Venus, cómo nos vinculamos, cómo nos relacionamos afectivamente con los demás, cómo amamos. Bueno, podemos no ser de Tauro, pero si tenemos Venus en Tauro nos vamos a vincular o vamos a valorar en un vínculo atributos taurinos, como pueden ser, bueno, el confort, el placer sensorial. Tal vez para un Venus en Tauro el hecho que haya piel con la otra persona es fundamental, más que una conexión mental, intelectual
o espiritual que haya piel, no que se lleven bien los cuerpos. Si tenemos Venus en Sagitario, tal vez ahí sí, conversaciones más filosóficas, bueno, y todos los estereotipos sagitarianos, viajar junto a la pareja, estudiar algo juntos, meterse a estudiar filosofías orientales, no sé, cualquier atributo sagitariano. Es decir, podemos no ser de Sagitario, pero si tenemos Venus en Sagitario, se puede expresar de esa manera. Lo mismo con Marte, nuestro brazo ejecutor. Es interesante entender el signo de nuestro Marte, porque el Sol da la orden en una carta natal, pero el que va y ejecuta la orden, el que la lleva a cabo, es Marte. Por eso, supongamos, tenemos Sol en Aries, somos de Aries, y vemos los memes y decimos, Aries va al frente, Aries es directo, Aries no se frena ante nada. Y supongamos que tenemos un Marte en un signo un poco más disperso o más quieto. Marte en Piscis, esto de perderse en la inmensidad, y tal vez desde la acción directa de Aries, la orden que le propone Aries a ese Marte en Piscis es andá y conquistá esa ciudad, qué sé yo. Y Marte en Piscis se dispersa, va para otro lado, se interesa por esto, o Marte en Géminis, se interesa por esto, aquello, lo otro, y ya se olvidó de la orden que le dio el Sol. Por eso entender el signo de nuestro Marte también es fundamental. O un Sol en Aries con Marte en Tauro, y Tauro es un signo más quieto, menos inmediato, menos de la acción inmediata, como sí podría ser un Marte en Aries, por ejemplo. Por ende, ahí vemos que simplemente por presencia planetaria en cualquiera de los 12 signos zodiacales, somos ampliamente, mucho más que nuestro signo solar, ¿no? Nadie es un solo signo, pero ¿cómo aparecen los signos operando en nuestra carta? Y desde los planetas que los habitan, que los tocan. Entonces fíjense, ahora bien, me podrán preguntar, ¿qué pasa si tengo, no sé, 5 planetas en Leo, 3 planetas en Virgo, un planeta en Libra, todo ahí aglomerado en un sector de la carta, y el resto de la carta vacía? Ahí sí podemos decir, bueno, me zafé. Piscis ya no opera en mi carta, qué sé yo. Sagitario tampoco, Tauro tampoco. Listo, esos signos no tienen ningún sentido para mí. Yo me doy cuenta de que soy de Leo, tengo mucho Virgo y esa es mi realidad. Error. Porque si tenemos una focalización importante de un signo o de 2 signos en nuestra carta y sentimos que somos eso y nada más, ¿qué pasa con las casas vacías? En las casas que no tengan presencia planetaria, igualmente esas casas van a estar dominadas por la energía del signo que las ocupa, ¿no? Y sobre todo el signo que inicia las casas, el signo de la cúspide de la casa, la cúspide es el inicio de una casa. Las casas son ámbitos de vida. Por lo tanto, entender la tonalidad presente en ese ámbito de vida específico es fundamental porque ahí vamos a conectar con ese signo zodiacal, queramos o no. Ahí aparece el signo, más allá de que no tengamos planetas en ese signo. Por ejemplo, uno tiene una casa 7 en Virgo sin planetas. Es mi caso, pero bueno. Yo no tengo nada en Virgo, no soy de Virgo, soy de Piscis. De última podría estar esto de proyectar Virgo como si fuera algo externo, algo ajeno a mí, algo que no me toca. Pero insisto, es un grave error. ¿Por qué? Bueno, primero y principal porque estoy casado. Por lo tanto, estoy habitando la casa 7, o la casa 7 es la dinámica que se da, entre otras cosas, con una pareja, o con una sociedad, o con el contacto con el otro. En una instancia de consultoría también hay una dinámica de casa 7, ¿no? Un ida y vuelta. Pero supongamos, en mi vida de pareja, en mi vida de casado. Y ahí está Virgo, ahí habita Virgo. Yo experimento ese Virgo y de alguna manera me encarno como una suerte de virginiano falso, pero expresando temáticas virginianas. En mi caso, caigo en los estereotipos y bueno, sí. En la dinámica de pareja, lo que hago y lo que me surge hacer es ordenar, barrer,
sobre todo barro. Le pueden preguntar a mi esposa, todo el tiempo estoy barriendo constantemente, pasando la aspiradora. Hay algo de que si uno está habitando en esa área de vida, en donde está presente, en la cúspide sobre todo, en el inicio de la casa, un signo específico, allí se va a expresar ese signo en toda su dimensión. Por lo tanto, yo no puedo decir, bueno, Virgo no juega en mi vida, Virgo no tengo características virginianas. Bueno, en mi vida habitual no tanto, pero si habito precisamente el área de vida en la que está presente Virgo, ahí me convierto en una suerte de virginiano. Falso, y mi esposa me lo dirá, bueno, hago mi mejor esfuerzo, es como un pisciano loco que de repente quiere agarrar la pala, barrer, pasar la aspiradora y con todas las torpezas que pueden venir desde una pisciandad, pero lo intento y lo hago y conecto con Virgo. Ahí, conecto, bien o mal, conecto. Y así con todas las casas. Pensemos en las casas que tenemos vacías, en las casas donde aparentemente no hay ningún simbolismo zodiacal bien activo, bien presente, bien acentuado. Y allí es donde vamos a conectar con ese simbolismo. Y tengamos presente también el planeta que rige ese signo, porque ese planeta va a ser el gobernante de esa casa y ese planeta también nos va a ayudar a conectar con el simbolismo de ese signo en cuestión. En mi caso, por ejemplo, tengo Virgo en la casa 7, tengo que ver qué pasa con mi Mercurio, que es regente de esa casa 7. Y Mercurio está en Aries, como les comentaba, por lo tanto una comunicación directa propia de Mercurio en Aries, que es regente de mi casa 7 en Virgo, ayuda a que la relación sea más fluida, más dinámica, que no haya tensiones. Siempre tiene que haber un buen diálogo, tiene que haber una cuestión mercurial bien acentuada. Con los atributos de mi Mercurio en Aries, directo, ir al frente, etc. Es interesante esto, ¿no? Pensemos en ejemplos hipotéticos y sobre todo acá sí, si estamos hablando de áreas de vida, cuando dijimos con los planetas, fíjense qué planetas tienen en cada signo, ¿no? Y para eso, bueno, les dije, pueden consultar a mi libro, en donde pueden ver qué significa la Luna, qué significa Mercurio, qué significa Venus, qué significa Marte, qué significa Júpiter. O bien pueden ver los videos, más barato que comprarse el libro. Igual compren el libro, que siempre es una buena inversión. Pero hay que publicitar de alguna manera. Pero fíjense en los videos acá en YouTube, en donde hablo, hay videos enteros dedicados a Mercurio. Creo que hay 3 videos dedicados a Mercurio. Me extendí con Mercurio. Hay videos dedicados a Plutón, a Marte, a Júpiter, enteros. Y bueno, ahí pueden ver de qué se tratan cada uno de estos planetas. Y pueden asociar esos planetas a los signos en donde tengan presentes a esos planetas, ¿no? Tienen Júpiter en Virgo. Bueno, fíjense, ¿qué significa Júpiter? ¿Qué significa Virgo? Hagan 1 más 1. Y bueno, ahí van a saber de cómo se expresa lo jupiteriano desde el signo de Virgo, que va a estar tocando a Júpiter, aunque no sean de Virgo. Entonces es importante. Y lo mismo con las casas, y acá pueden ir al capítulo de mi libro que habla de las casas, creo que es el capítulo 3. Pues viene así, signos, planetas, casas, aspectos, etc. Y el capítulo dedicado a las casas pueden ver de qué se trata cada ámbito de vida. A grosso modo les digo algunas casas. La casa 4 es nuestra familia, nuestros orígenes, de dónde venimos, el entorno familiar en donde fuimos criados, refleja un poco esas cualidades. Entonces, por ejemplo, podemos así, simplificando y sin tener sus cartas, obviamente, a disposición para analizarlas, pero podemos generalizar diciendo una casa 4 en Escorpio, tal vez un ámbito familiar intenso, de una profundidad emocional muy marcada, tal vez una casa 4 en Géminis, como es mi caso, una dinámica más intelectual, más de mucha comunicación, mucha sociabilidad, amigos entrando y saliendo constantemente de mi hogar cuando era niño, etcétera. Mucha actividad intelectual también, ¿no?
En mi época, cuando era niño, no había redes sociales ni internet, pero seguramente si me hubieran criado en 2024 y seguramente con Géminis en mi casa 4 habría visto a mi padre todo el tiempo en internet, haciendo videos, qué sé yo. Haciendo lo que hago yo, pero desde una dinámica de redes sociales. Lo que pasa es que en los años 80 no existían las redes sociales, no existía internet. Pero había otro tipo de expresión geminiana que habitaba en mi casa. Muchos libros, etc. A grosso modo, insisto, la casa 4 es eso, los orígenes, la casa 7 es la pareja, el otro, sociedades, cómo nos vinculamos con una persona con la cual de alguna manera hicimos un pacto de convivencia, ¿no? La casa 10 es nuestro reconocimiento profesional independiente, cómo nos proyectamos al mundo desde la profesión que elegimos realizar. Ahí está mi Mercurio en Aries, apresurado. ¿No? Somos abogados, me presento al mundo como un abogado y supongamos que tengo qué sé, ya me quedé sin signos, para ejemplificar. Tenemos a Cáncer en la casa 10. Bueno, nos vamos a expresar y sobre todo la gente nos va a percibir y vamos a activar en nuestra actividad como abogados la energía canceriana. Podemos ser en ese caso tal vez abogados defensores. La palabra defensa está asociada a Cáncer, ¿no? Tal vez si tenemos Leo en la casa 10 en el medio cielo, somos de estos abogados medio estrellas, mediáticos, que aparecen en todos lados, que algunos de ustedes los conocerán, bueno, están ahí, en los medios. Esta cuestión leonina, o bien abogados muy creativos, o bien abogados que se ocupan de asuntos ligados a los niños, siendo Leo un simbolismo que puede asociarse a eso, aunque Cáncer también, pero bueno. Es decir, vamos a expresar las características de esos signos en el área de vida en donde los tengamos a esos signos. La casa 1, nuestra expresión hacia el afuera, cómo nos perciben los demás, y sobre todo la casa 1, el ascendente, el camino de aprendizaje, o sea, puede ser que no tengamos absolutamente nada de Libra, pero tenemos ascendente Libra y ese camino de aprendizaje libriano nos dice, fíjate, ¿qué te pasa con esto de entrar en contacto con un otro, de escuchar la otra parte? Tal vez tenés un Stellium en Aries, o mucho fuego, Luna en Leo, etc. Y el ascendente Libra te dice, bueno, todo bien con esto de la autoafirmación o el sano ego, pero en algún momento va a haber que entrar en contacto con la otra edad y ahí el ascendente Libra nos puede ayudar. Y ahí conectamos con ese simbolismo que de otra manera no estaría tan presente. Insisto, así un recorrido rápido respecto de las casas. La casa 2 puede tener que ver con las finanzas, cómo obtenemos nuestros recursos, el signo que esté presente en esa casa 2 o los planetas que tengamos en esa casa 2 y en ese signo van a ser fundamentales para entender, por ejemplo, cómo potenciar, cómo maximizar la entrada de ingresos, la entrada de divisas a nuestra economía cotidiana, ¿no? Les pongo, en mi caso, yo tengo Aries en la casa 2, mientras más directo, al frente y demás sea el asunto, mejor, hay como una cuestión más fluida. Si me pongo medio careta, gano menos plata. Por eso, a veces verán, más allá de que uno trata de ir mejorando la calidad de los videos y demás, pero lo que importa, y también esto de la edición, o que ahora, por ejemplo, no me afeité, les dije, me levanté hace poco, estoy medio dormido, pero lo importante con Aries es esto de poner rec y transmitir un mensaje más directo, y eso paradójicamente repercute mejor en mis finanzas, Aries en la casa 2, que si fuera demasiado prolijito y todo. Y no, la verdad que no sería, no iría tan bien conmigo y no conectaría bien con ustedes. Me va bastante bien y bueno, con Aries. De hecho, si quisiera mejorar aún más, cosa que obviamente se puede hacer, y eso es bueno, hay que discutirlo, me falta tierra, qué sé yo, hay un montón de cosas a resolver en una carta natal. Pero si nos ponemos a analizar, consejo para ustedes también, todos los pormenores de nuestra casa 2, sobre todo el signo que está presente en la cúspide de casa 2,
van a ganar más dinero. Así que pónganse las pilas. Por eso les digo, no desdeñar. Uno dice, ¿qué tiene que ver, qué sé yo, Capricornio conmigo? No, nada que ver, yo soy de Sagitario, Piscis, Cáncer. Pero imagínense si tienen la casa 2 en Capricornio, con Saturno ahí presente. Y algo van a tener que hacer con la energía capricorniana porque si no, no va a entrar un peso a su economía. O sea, tienen que expresar lo capricorniano, entender lo capricorniano, conectar de lleno con lo capricorniano. Si no, ahí sí puede haber escasez, limitaciones y demás. Esto digo más allá del contexto global de un país o de un mundo que a veces es más difícil que en otras, pero en general, ¿no? Respecto de la conexión de lo que nosotros podemos hacer para potenciar lo económico, fíjense el signo sobre todo y los planetas presentes en su casa 2. La casa 3, comunicación, hermanos, entorno cercano. También hay videos que hice respecto a todas las casas, por lo tanto no tiene demasiado sentido indagar tan profundamente. La casa 4 dijimos nuestros orígenes, la familia. La casa 5, nuestros hijos, la creatividad, cómo conectamos con lo lúdico. Irnos de vacaciones, por ejemplo, sería un caso típico de casa 5. La casa 6, las rutinas cotidianas, esto de ir al baño, cortarnos las uñas, lavarnos los dientes, ir al médico, y las rutinas laborales cotidianas. Casa 7 dijimos la pareja. Casa 8, una casa compleja, les recomiendo ir al video porque tal vez no da para transitarla así superficialmente. Vean, está el video de la casa 8, busquen John Motor casa 8 y está. Casa 9, los estudios superiores. La casa 3 también, los estudios iniciales, la escuela primaria. Por ejemplo, fíjense, nuestros hijos tienen problemas en la primaria, lo que sea. No conectan, se sacan malas notas, no se llevan bien con sus compañeritos. Veamos su casa 3, veamos qué pasa con el signo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nuestro hijo tiene unas energías zodiacales acentuadas que de alguna manera son contrarias al signo de su casa 3? Por ejemplo, tiene Aries, tiene Sagitario, tiene Leo, y la casa 3 está en Tauro. Y Tauro no tiene demasiado que ver, entonces tal vez le cuesta adaptarse, o tal vez tiene poca agua en la carta natal, nuestro hijo, y tiene la casa 3 en Cáncer o en Piscis, signos de agua. Entonces hay un contexto con el que no conecta tan bien. O tiene Géminis en la casa 3 y nuestro hijo no tiene aire. Y al no tener aire no entiende porque todo el mundo habla, todo el mundo sociabiliza, todo el mundo interactúa, y nuestro hijo es más callado, más retraído. Entonces está bueno entender las características del signo de la casa, no solamente para resolver problemas de nuestra propia vida, sino también de la vida de nuestros seres queridos, tratando de ayudarlos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si descubrimos que nuestro hijo, que no tiene aire en la carta natal, tiene a Géminis en la casa 3 o Acuario o algún signo de aire? Bueno, a priori el problema parece evidente, ¿no? Va a tener que hablar, va a tener que conectar, va a tener que abrirse un poco a la interacción social, y tal vez nuestro hijo no tiene la menor intención, es más introvertido, es más retraído. ¿Qué pasa? ¿Cuál puede ser una de las claves en ese caso? El signo de Mercurio, que es el regente de Géminis. Fíjense, ¿dónde está ubicado Mercurio? Supongamos que está Mercurio en Escorpio, en casa 8, qué sé yo. Bueno, en ese sentido, la manera de insertarse que va a tener nuestro hijo en un entorno más geminiano es buscar tal vez diálogos más profundos, más íntimos, con un grupo más cerrado de amigos, de amistades. Esa puede ser una manera. Un grupo más íntimo, donde establezca lazos bien profundos, y desde ahí, desde la seguridad que le ofrece ese núcleo, interconectar con el resto sabiendo que tiene la seguridad de la isla esa que se generó con un grupo íntimo, y desde ahí sí puede contribuir mejor hacia lo grupal, hacia lo colectivo. A veces pasa. Hay gente que es amiga de todo el mundo, que habla con todo el mundo, y hay gente que tiene un núcleo más cerrado, pero desde ese núcleo bien puede contribuir. Entonces fijémonos qué pasa no solamente con el signo de la cúspide, sino que con el planeta regente de ese signo.
Bueno, continuando con las casas, les decía, la casa 10, casa de reconocimiento profesional, más ligado al reconocimiento profesional independiente, no tanto el trabajo en relación de dependencia. La casa 11, ahí sí, cómo interactuamos con grupos, con amistades, con lo colectivo. También tiene que ver con nuestros anhelos y también desde una perspectiva más mundana se dice que es la 2 de la 10, o sea, cómo obtenemos recursos desde una actividad laboral, profesional, independiente. Igual pueden indagar en el video de la casa 11, que es mucho más compleja que esto que acabo de decir, y mucho más compleja que lo que puedo decir en 2 minutos de la casa 12. Bueno, también, fíjense en el video. Es una casa misteriosa. El video se llama La Misteriosa Casa 12, búsquenlo. John Motor, La Misteriosa Casa 12 y van a ver. Pero bueno, terminamos este breve recorrido. Simplemente esto, fue como una especie de consejo para que entendamos que tenemos a todos los signos de la rueda zodiacal operando en nuestra carta, que no solamente no somos solo nuestro signo solar, cosa que siempre insisto en esto, sino que tampoco somos solamente nuestro signo solar, lunar y ascendente, ni tampoco somos solamente los signos en donde tenemos planetas. De alguna manera somos todos los signos. Hay acentuaciones, insisto, las acentuaciones son las que nos dan el rasgo distintivo. Claramente yo soy más Piscis que Virgo. Soy más Piscis, Luna en Géminis, que Virgo, Capricornio, qué sé yo. No tengo tierra en la carta. O sea, el rasgo distintivo, no esperen de mí que sea una persona así de traje, un empresario que va subiendo posiciones en una empresa multinacional, qué sé yo. Doy más para ser astrólogo y hablar de estas cosas esotéricas o en YouTube. Da para eso, no da para que me calce el traje y salga a las 8 de la mañana, me venga a buscar mi limusín y vaya a las oficinas ahí en Puerto Madero. No da para eso. No hay una tendencia natural hacia eso. Hay una tendencia hacia otras cosas, pero es decir, la acentuación de los principales planetas personales respecto a un signo nos da nuestro toque distintivo, nuestro toque personal. Pero no descartemos a los otros signos porque están operando. Sin que sean el rasgo principal, están operando. Hagamos la alusión, y con esto termino, la comparación con un cuerpo humano. Supongamos, gente más de la mente, gente más de esto. Está todo el tiempo con el cerebro dándole a eso, a las cuestiones mentales, racionales. Pero ¿qué me van a decir? ¿Esa persona no tiene manos, no tiene piernas? Sí, las tiene. Camina, sale a la calle y va a caminar. Lo que pasa es que tal vez no es la acentuación principal. Una persona muy mental tiene esto como rasgo distintivo. Después las piernas es algo secundario, tal vez no hace tanto deporte, no va a correr tanto. Bueno, y viceversa. Puede haber un atleta que haga mucho uso de las piernas, que salga a correr y demás, y que no piensa. Y sí, piensa. En algún momento tiene que decir, a ver, si tengo 100 pesos y gasto 27, ¿cuánto me queda? 73. Bueno, tiene que hacer eso. Aunque no sea reconocido por eso, aunque no sea la cuestión que está ahí más potenciada, sin embargo tiene una mente. Todos tenemos todas las partes que conforman nuestro cuerpo. Bueno, si somos afortunados, podemos haber sufrido un accidente, pero bueno. Pero digo, a nivel general, todos tenemos de todo y todos tenemos todos los signos operando en nuestra carta natal, de alguna u otra manera. Me dirán, y ahora sí, para terminar, ¿qué pasa con los signos interceptados en una carta? Bien, eso lo dejamos para otro video. Creo que hay videos míos hablando de los signos interceptados. Voy a profundizar un poco más en esos signos. Los signos interceptados quieren decir que no son atravesados por ninguna cúspide de casa. Por ejemplo, la casa 2 empieza en Tauro, tenemos a todo Géminis metido en la casa 2 y la casa 3 empieza en Cáncer. O sea, no hay ninguna casa que comience en Géminis o en cualquier signo. Arranca una casa en un signo, tenemos uno entero metido adentro de esa casa y la casa siguiente empieza en el otro signo, pero nos salteamos uno que quedó interceptado. Así que después vamos a explorar qué pasa con estos signos interceptados que a priori tal vez
habría más dificultad para que nosotros conectemos plenamente con ese simbolismo, aunque igualmente el signo está, ya lo vamos a ver. Pero por ahora terminamos y nos veremos en el siguiente video.